Bueno, bienvenidos a todos. Hare Krishna. Hare Krishna, a la lectura de la Bhagavad Gita, tal como es, traducida y dados los significados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hoy me van a ver así como cortada para no asustarlos, porque tengo un orzuelo en el ojo y prefiero que vean solo un poquito de mí nada más. Me van a escuchar, pero no me van a ver. Les pido disculpas, pero creo que es para su propio bien. Bueno, la semana pasada leímos hasta el texto 47 del capítulo 6. Entonces terminamos esta primera sección de capítulos, que son los primeros 6 capítulos de la Bhagavad Gita, que hablan acerca del Karma Yoga. Karma Yoga. Entonces, a partir del capítulo 7, Krishna, que se llama el conocimiento del absoluto, va a empezar a hablar de Bhakti Yoga. Y si leemos el último verso del capítulo 6, ya como que hay un preámbulo, porque en ese verso, de alguna manera, Krishna está haciendo, digamos, una introducción y dice, explica que el yogi más íntimamente unido a él es aquel que se refugia en él y piensa en él en su interior. ¿Sí? Entonces ahora, en este capítulo, nos va a empezar a explicar acerca de este yogi, ¿sí? A partir del capítulo 7. Según Burijan Prabhu, este es el resumen del capítulo. En los capítulos previos, Arjuna muchas veces animó a Krishna a hablar, ¿sí? Haciéndole preguntas. Al comienzo del capítulo 7, sin embargo, Krishna explica espontáneamente cómo llegar al recuerdo constante de él, que describiera en el verso último del capítulo 6, ¿sí? El que habíamos mencionado, el 6:47. De acuerdo con este verso, el recuerdo de Krishna es una característica del yogi más excelso. Dado que el recuerdo de Krishna es la esencia del proceso de purificación, Krishna se refiere al mismo sin ser urgido por Arjuna. O sea que ahora Krishna va a empezar a contar más espontáneamente acerca del servicio devocional. Y bueno, los primeros 3 versos se empieza a hablar de conocer a Krishna por oír acerca de él, que en realidad es uno de los procesos más importantes del Bhakti Yoga, que se llama en sánscrito Shravana. ¿Sí? Es el primer proceso y uno de los procesos más importantes, sino el más importante del proceso, de los 9 procesos del Bhakti Yoga. Así que bueno, esos son los primeros 3 versos y después, bueno, continuamos. Cuando vamos avanzando les voy contando. Si quieren comenzamos por una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, ¿no yo, no? Sí. Capítulo 7. El conocimiento del absoluto. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Texto 1. La suprema personalidad de Dios dijo: ahora oye, oh hijo de Prita, como mediante la práctica de yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo, libre de dudas. Significado. En el 7º capítulo del Bhagavad Gita se describe íntegramente la naturaleza del proceso de conciencia de Krishna. Krishna posee a plenitud todas las opulencias, y aquí se describe la manera en que él las manifiesta. En este capítulo se describen también 4 clases de personas afortunadas que se apegan a Krishna y 4 clases de personas desafortunadas que nunca se entregan a él. En los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita se ha descrito a la entidad viviente como alma espiritual no material, capaz de elevarse hasta la autorrealización por medio de diferentes tipos de yoga. Al final del 6º capítulo se dijo claramente que concentrar la mente en Krishna de modo constante, o en otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna, es la forma más elevada de todos los yogas.
Al uno concentrar la mente en Krishna, es capaz de conocer la verdad absoluta por completo, y ello no se puede lograr de ninguna otra manera. La comprensión del Brahma Yotir impersonal o del Paramatma localizado no es conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta, porque es un conocimiento parcial. Krishna es el conocimiento completo y científico, y a la persona consciente de Krishna se le revela todo. Cuando uno tiene plena conciencia de Krishna, sabe sin lugar a dudas que Krishna es el conocimiento máximo. Los diferentes tipos de yogas solo son puntos intermedios de la senda del conocimiento de Krishna. Aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna sabe automáticamente y plenamente acerca del Brahma Yotir y Paramatma. Mediante la práctica de yoga, de conciencia de Krishna, uno puede conocer todo a plenitud, es decir, la verdad absoluta, las entidades vivientes, la naturaleza material y las manifestaciones de todo ello con sus enseres. Por lo tanto, uno debe comenzar la práctica de yoga tal como se indica en el último verso del 6º capítulo. Concentrar la mente en Krishna, el Supremo, se logra por medio del servicio devocional prescrito de 9 diferentes formas, de los cuales Shravanam es la primera y principal. El Señor se dice, por ende, le dice por ende a Arjuna, Tak Chknu, óyeme. Nadie puede ser una autoridad superior a Krishna, y en consecuencia, por el hecho de oírlo, a él uno recibe la mayor oportunidad de convertirse en una persona perfectamente consciente de Krishna. Uno tiene pues que aprender con Krishna directamente o con un devoto puro de Krishna, y no con un advenedizo no devoto, envanecido de su educación académica. En el capítulo 2 del primer canto de Srimad Bhagavatam, ese proceso mediante el cual se entiende a Krishna, la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, se describe de la siguiente manera. Oír lo que las escrituras védicas dicen de Krishna o oírlo a él directamente a través del Bhagavad Gita es en sí actividad virtuosa. Ya, Y lo que para estamos aquel, haciendo. sí, ya estamos. Y aquel que oye hablar de Krishna, el Señor Krishna, quien mora en el corazón de todos, actúa como un amigo bien queriente y purifica al devoto que siempre se dedica a oír hablar de él. De ese modo, en el devoto se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente. A medida que él va oyendo más lo que el Bhagavatam y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo del servicio devocional, uno se libera de las modalidades de la pasión y de la ignorancia, y de esa manera disminuyen la avaricia, las lujurias materiales. Cuando estas impurezas se limpian, el candidato permanece firme en su posición de bondad pura. Se anima mediante el servicio devocional y entiende perfectamente la ciencia de Dios. El Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asamchaham Sanagram, Shamavaram, la etapa en que se entiende a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. Bhagavatam 1, 2, 17, 21. Por consiguiente, uno puede entender la ciencia de Krishna solo si oye a Krishna o a su devoto consciente de Krishna. O sea, acá lo que nos está afirmando Krishna también es, vos podés llegar a mí con tan solo escuchar. Está diciendo eso, y al final Prabhupada habla del Parampara, ¿no? De escuchar a un devoto. Claro, escuchar, ¿dónde dice eso de Parampara? Y al final dice, puede escuchar a Krishna o a un devoto consciente de Krishna. Ah, en el final, claro. O sea, lo que nos está diciendo es escuchar de una fuente fidedigna, pero con tan solo escuchar puedes llegar a mí. Y esto quiere decir, como aunque hay 9 procesos del Bhakti, Shravanam, que es el primero, con solo ejecutar este bien, ya podemos alcanzarlo. Si se dice que de los 9 procesos, si uno hace bien uno de los procesos, Al menos ya puede llegar a la felicidad absoluta, ¿no? Conocer la verdad absoluta. Pero por lo menos tiene que ser uno de los 9 procesos del Bhakti. Ya hace poco leímos en el capítulo 6 la historia de Maharaja Ambarish, que habla de él que usó toda su opulencia como rey
para hacer o ejecutar los 9 procesos del Bhakti. Todo lo que tenía a su alcance era para hacer los procesos del Bhakti. ¿Y quién es el que ejecutó bien Shravanam? Shravanam. Prahlad Maharaj. Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, que es quien está escuchando de labios de Shukadeva Goswami el Srimad Bhagavatam cuando ya le dan 7 días antes de morir. Entonces él es como el ejemplo perfecto de este proceso del Bhakti. Escuchar acerca de Krishna. Es uno de los, digamos, factores principales, por así decirlo, del Srimad Bhagavatam. Bueno, texto 2. Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento, que es tanto material como espiritual. Al conocer esto, no te quedará nada más por conocer. Significado. El conocimiento completo comprende el conocimiento del mundo material, del espíritu que está tras de él y de la fuente de ambos. Eso es conocimiento trascendental. Krishna quiere explicar el antedicho sistema de conocimiento, porque Arjuna es el devoto y amigo íntimo del Señor. Al comienzo del 4º capítulo, el Señor dio esa explicación, y aquí se confirma de nuevo. El conocimiento completo solo lo puede adquirir el devoto del Señor, que se encuentra en la sucesión discipular, que procede directamente del Señor. Por lo tanto, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para conocer la fuente de todo conocimiento, quien es la causa de todas las causas, el único objeto de meditación en todos los tipos de práctica de yoga. Cuando la causa de todas las causas se vuelve conocida, entonces todo lo conocible se vuelve conocido, y no queda nada desconocido. Los Vedas dicen, en el Musnaka Upanishad 1.1.3, Kasmin Bhagato Vijayé Sarvan Idam Viyatam Bhavatiri. Y eso significa que simplemente por conocer a Krishna uno adquiere automáticamente todo otro conocimiento. Eso es lo que quiere decir esta última frase que cita Srila Prabhupada. Texto 3. Este es un verso muy conocido. Que es un verso muy lindo y está bueno por ahí si se quieren memorizarse algún verso de memoria, este es un muy lindo verso. De muchos miles de hombres, puede que uno se esfuerce por la perfección, y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce de verdad. En verdad. Es un verso que habla también de que no es gratis, ¿no? No es barato conocer a Krishna. Uno habla de yogis que se esfuerzan por la perfección y que han logrado la perfección, no solamente que se esfuerzan, que la han logrado. Y de esos, difícilmente uno me conoce en verdad. Antes lo decía, ¿no? Porque uno cuando no habla de que los yogis o los gyanis conocen tanto a Krishna, sino que los bhakti yogis. Por eso habla un poco este verso así de esto. Significado. Existen varias categorías de hombres, y muchos de miles de ellos. Existen varias categorías de hombres, y de muchos miles de ellos. Puede que uno esté lo suficientemente interesado en la comprensión trascendental, como para tratar de saber qué es el ser, qué es el cuerpo, y qué es la verdad absoluta. Por lo general, la humanidad simplemente está dedicada a las propensiones animales, es decir, a comer, dormir, defenderse y aparearse. Casi nadie está interesado en el conocimiento trascendental. Los primeros 6 capítulos del Gita son para aquellos que están interesados en el conocimiento trascendental, en entender el ser, el superser y el proceso de comprensión por el medio del Jnana Yoga, el Dhyana Yoga, y el proceso de discriminar entre el ser y la materia. Eso sería, digamos, la filosofía Sankhya. Claro. Sin embargo, a Krishna únicamente lo pueden conocer las personas que están conscientes de Krishna. Los demás trascendentalistas, acá es donde dice, difícilmente uno me conoce de verdad. Sin embargo, a Krishna únicamente lo pueden conocer las personas que están conscientes de Krishna. Los demás trascendentalistas puede que lleguen a la comprensión del Brahman impersonal, pues ello es más difícil que entender a Krishna. Es más fácil. Perdón, es más fácil que entender a Krishna. Krishna es la persona suprema, pero al mismo tiempo está más allá del conocimiento del Brahman y Paramatma. Los yogis y yanis se confunden en sus intentos de entender a Krishna.
Si bien el más grande de los impersonalistas, Sripada Sankaracharya, ha admitido en su comentario del Gita que Krishna es la suprema personalidad de Dios, sus seguidores no aceptan a Krishna tal como es, ya que es muy difícil conocer a Krishna, aun a pesar de que se posea la comprensión trascendental del Brahman impersonal. Krishna es la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas, el primordial Señor Govinda. Ishvara Paramaha, Krishna Satchit Ananda Vigraha, Añair Adir Govinda, Sarva Karana Karanam. A los no devotos les resulta muy difícil conocerlos, aunque los no devotos declaran que el sendero del Bhakti o el servicio devocional es muy sencillo, no lo pueden practicar. Si en el sendero del Bhakti es muy sencillo, como lo proclama la clase de hombres no devotos, entonces, ¿por qué ellos pueden emprender el sendero difícil? ¿Por qué ellos emprenden el sendero difícil? En realidad, el sendero del Bhakti no es sencillo. Puede que el supuesto sendero del Bhakti, que practican ciertas personas desautorizadas y carentes de conocimiento acerca del Bhakti, sea fácil. Pero cuando el Bhakti se practica de hecho conforme a reglas y regulaciones, los filósofos y eruditos especuladores abandonan el sendero. Srila Rupa Goswami describe en su libro Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101 el servicio devocional del Señor, que hace caso omiso de las escrituras védicas autorizadas, tales como el Upanishad, los Puranas y el Narada Pancharatra, es simplemente una perturbación innecesaria en la sociedad. No es posible que el impersonalista que posee la comprensión del Brahman o el yogi con la comprensión del Paramatma entiendan a Krishna, la suprema personalidad de Dios, como dijo de Madre Yashoda o como Auriga de Arjuna. Hasta los grandes semidioses a veces se confunden en relación con Krishna. Nadie me conoce tal como soy. Mantu Veda Na Chahna. Kaschana. Sí. Nadie me conoce tal como soy, dice el Señor. Y si uno sí lo conoce, entonces Sa Mahatma, Su Durlabha. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Mahatma, un alma muy grande es un Mahatma. Por consiguiente, a menos que uno le preste servicio devocional al Señor, no puede conocer a Krishna tal como Él es. Tatuajá. Aunque uno sea un gran erudito o filósofo, solo los devotos puros pueden conocer algo de las inconcebibles cualidades trascendentales que hay en Krishna, del hecho de ser la causa de todas las causas, de su omnipotencia y opulencia, y de su riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. Estas son las 6 opulencias que solamente Krishna tiene. Riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. Son las 6 que solo Krishna tiene todo el tiempo al mismo tiempo. El resto, por ejemplo, incluso algunas encarnaciones de Krishna, como puede ser, no sé, Nishimhadev, o nunca tienen las 6 opulencias en plenitud. Y lo mismo... y a la vez. En plenitud y a la vez. Claro. Y al mismo tiempo, los semidioses, como podemos decir Brahma, que es el creador del universo, o Shiva, tampoco nunca logran tener todas estas opulencias en plenitud y, como dice Shyam, al mismo tiempo. Porque Krishna es muy benévolo con sus devotos. Él es la última palabra en lo que se refiere a la comprensión del Brahman, y solo los devotos pueden llegar a comprenderlo tal como Él es. Por eso se dice, mediante los torpes sentidos materiales, nadie puede entender a Krishna tal como Él es. Pero Él se le revela a los devotos, por estar complacido con ellos en virtud del trascendental servicio amoroso que le prestan a Él. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 3, 4. O sea, la única manera de conocer a Krishna es mediante haciendo servicio devocional. Mediante servicio devocional. Yo he escuchado muchas veces decir que el Bhakti, el proceso del Bhakti lo único que nos lleva es a más Bhakti. Es el resultado final del proceso del Bhakti, es Bhakti. Entonces eso acá lo dice Krishna, ¿no?
Y al mismo tiempo lo que pasa acá en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que a mí me resulta muy interesante este verso, porque también acá nos está diciendo, o sea, mediante los sentidos materiales no lo podemos percibir a él primero. Y segundo, no se le revela a cualquiera, como estas personas que dicen, bueno, si vos crees en Dios, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no, no sé qué? A ver, decime dónde está, mostrámelo, ¿no? Como le pasa a Hiranyakashipu, por ejemplo. No, porque Krishna no se le va a revelar a cualquiera, es como nuestro gurú dice, no es tan barato, Krishna no es tan barato que se le va, no, a ver, mostrámelo y como yo estoy desafiándote, él va a aparecer. ¿Y vos quién sos? Claro. Entonces, bueno, este verso como que es bien claro, ¿no? Como diciendo, bueno, se le aparece, pero se le aparece a los devotos, se le aparece a quienes hacen servicio amoroso para él, se aparece a quien él realmente quiere que lo vea, no a quien lo desafía. Bueno, texto 4. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, el ego falso. Estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Bueno, y a partir de este verso, espera, te interrumpo un segundo ya, empieza a hablar Krishna acerca de cómo conocer las energías material y espirituales de Krishna. Entonces va a ahondar un poco en todo esto y dice que Krishna, como la fuente tanto de la materia como el espíritu, puede ser visto en el mundo cuando observamos toda la existencia como una combinación de las energías espiritual y material de Krishna. Interesante, ¿no? Él es también la esencia activa de todo. Y aunque Krishna es la esencia activa de todo, acuérdense de eso, porque va a describir esa esencia en algunos elementos específicos. Y aunque Krishna no está bajo sus energías, que son las 3 modalidades de la naturaleza material, aunque él no está bajo esas energías, todo lo demás en la existencia material se manifiesta por las combinaciones de estas 3 energías, la bondad, la pasión y la ignorancia. Bueno, me parece un lindo resumen que hace Burillán en su Ríndete a mí, y estos van de los versos 4 hasta el 12. Ahora sí, Texto 4, vamos a vuelta. ¿Leemos vuelta? La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, el ego falso, estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Significado. La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y sus diversas energías. La naturaleza material se denomina Prakriti, o la energía del Señor en sus diferentes encarnaciones, expansiones Purusha, tal como se describe en Satvata Tantra. Para llevar al cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Krishna adopta la forma de 3 Vishnus. El primero de ellos, Mahavishnu, crea la energía material total, conocido como el Maha Tattva. El segundo, Garbhodakayashi Vishnu, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. Y el tercero, Kshirodakayashi Vishnu, se difunde en todos los universos en forma de la superalma omnipresente y se conoce como Paramatma. O sea que Paramatma, en este caso estamos diciendo que es Kshirodakayashi Vishnu. Sí. O sea que la forma de Paramatma es Vishnu, que por lo general es Asu, o sea, hay una descripción específica de Vishnu y es de 4 brazos. ¿No? Esa es la imagen que meditan los yogis, ¿no? Sí, quien medita en Paramatma, porque también puede ser Paramatma. parte de nuestro proceso, por ahí realizar primero Paramatma para después realizar Bhagavan. También, sí. Sí. Paramatma. Él está presente incluso dentro de los átomos. Todo aquel que conozca estos 3 Vishnus se puede liberar del temporal de una de las energías del Señor. Todas las actividades del mundo material están dirigidas por estas 3 expansiones Vishnu del Señor Krishna. Estos Purusas se denominan encarnaciones. Por lo general, aquel que no conoce la ciencia de Dios, Krishna, supone que este mundo material es para el disfrute de las entidades vivientes, y que las entidades vivientes son los Purusas, los causantes, los controladores y los disfrutadores de la energía material. Según el Bhagavad Gita,
Esta conclusión atea es falsa. En el verso en discusión se afirma que Krishna es la causa original de la manifestación material. El Srimad Bhagavatam también confirma eso mismo. Los ingredientes de la manifestación material son energías separadas del Señor. Incluso el Brahmayotir, que es la meta última de los impersonalistas, es una energía espiritual manifestada en el cielo espiritual. En el Brahmayotir no hay no hay diversidades espirituales como en los Vaikuntha Loka. Y el impersonalista considera que ese Brahmayotir es la meta última y eterna. En la manifestación Paramatma también es el aspecto temporal y omnipresente de Kshirodakayashi Vishnu. La manifestación Paramatma no es eterna en el mundo espiritual. Eso es interesante, presten atención porque es interesante lo que dice acá. En consecuencia, la auténtica verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, Krishna. Él es la persona energética, completa, y posee diferentes energías separadas e internas. En la energía material, las principales manifestaciones son 8, tal como se mencionó antes. De estas, las primeras 5 manifestaciones, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo, se conocen como las 5 creaciones gigantescas o las creaciones burdas, dentro de las cuales se incluyen los 5 objetos de los sentidos. Estos objetos son las manifestaciones del olor, el sabor, la forma, el tacto y el sonido físico. La ciencia material abarca estas 10 cosas y nada más. Pero las otras 3, es decir, la mente, la inteligencia y el ego falso, son desdeñadas por los materialistas. Los filósofos que se ocupan de las actividades mentales tampoco tienen conocimiento perfecto, porque no conocen la fuente última, Krishna. El ego falso, soy yo soy y es mío, que constituye el principio básico de la existencia material, comprende 10 órganos de los sentidos para las actividades materiales. La inteligencia se refiere a la creación material total, denominada el Mahat Tattva. Por lo tanto, de las 8 energías separadas del Señor se manifiestan los 24 elementos del mundo material, que constituyen el tema de los filósofos Sankhya, atea. Originalmente, ellas son producto de las energías de Krishna y están separadas de él, pero los filósofos Sankhya, ateos, que poseen muy escaso conocimiento, no saben que Krishna es la causa de todas las causas. El tema que se discute en la filosofía Sankhya trata únicamente de la manifestación de la energía externa de Krishna, tal como se describe en el Bhagavad Gita. Texto 5. Acá lo interesante que dijo que Paramatma, ¿no? La energía, ¿dónde estaba? Paramatma no es eterna. La manifestación Paramatma no es eterna en el mundo espiritual. Entonces eso le da mayor fuerza a lo que dice acá el Bhagavad Gita, que es que Krishna es la verdad absoluta, porque es eterna, bienaventurada, es eterna y está llena de conocimiento. Texto 5. Además de todo ello, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. Significado. Aquí se menciona claramente que las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza o energía superior del Señor Supremo. La energía inferior es la materia que se manifiesta en diferentes elementos, es decir, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Ambas formas de la naturaleza material, es decir, la burda, la tierra, etc., y la sutil, la mente, etc., son productos de la energía inferior. Las entidades vivientes que están explotando esas energías inferiores con diferentes propósitos constituyen la energía superior del Señor Supremo. Y se debe a esta energía que el mundo material por entero funciona. O sea, hay energías inferiores que son la tierra, el agua, lo material. Y sutil, que es la mente, el ego falso, la inteligencia. Y la superior son quienes explotan esos, ¿cómo se llama? Diferentes elementos
que somos, por ejemplo, nosotros. Los recursos, podemos decir, los ¿sí? recursos de la naturaleza La material. naturaleza material, también explotamos nuestra mente, explotamos nuestro ego. Somos nosotros, todos los seres vivientes que están en este mundo, ¿no? En este universo. Está bueno tenerlo en cuenta, eso, bien claro. Las entidades vivientes que están explotando esas energías inferiores son diferentes propósitos, constituyen la energía superior del Señor, y se debe a esta energía que el mundo material por entero funcione. La manifestación cósmica no tiene ningún poder de actuar, a menos que la mueva la energía superior, la entidad viviente. A las energías siempre las controla el energético, y en consecuencia las entidades vivientes están controladas por el Señor. Ellas no tienen una existencia independiente. Ellas nunca son igual de poderosas como lo creen hombres faltos de inteligencia. La diferencia que hay entre las entidades vivientes y el Señor se describe en el Srimad Bhagavatam. Oh tú, el Eterno Supremo, si las entidades vivientes encarnadas fuesen eternas y omnipresentes como tú, entonces no estarían bajo tu control. Pero si consideramos que las entidades vivientes son diminutas energías de su señoría, entonces de inmediato quedan sujetos a tu control supremo. Por lo tanto, la verdadera liberación entraña en que las entidades vivientes se entreguen a tu control. Y esa entrega los hará felices. Es muy... A veces puede ser dual pensar esto, ¿no? Que la entrega total es la libertad. Acá dice que es la felicidad. Sí, O pero sea, también sos feliz verdad. al entender que te tenés que entregar a algo mayor y que no tenés nada bajo tu control. O sea, seguís surfeando la ola. Pero también dice que es la verdadera liberación, ¿no? Te da la felicidad y es la verdadera liberación. De modo que los hombres con conocimiento limitado, que definen la teoría monista de que Dios y las entidades vivientes son iguales en todos los aspectos, de hecho están guiados por una opinión errada y contaminada. El Señor Supremo Krishna es el único controlador y todas las entidades vivientes son controladas por Él. Esas entidades vivientes son la energía superior de Él, porque la calidad de su existencia es idéntica a la del Supremo, pero ellas nunca son iguales al Señor en lo que respecta a la cantidad de poder. Mientras la energía superior, la entidad viviente, explota la energía inferior, burda y sutil, la materia, olvida su verdadera mente e inteligencia espirituales. Ese olvido se debe a la influencia de la materia en la entidad viviente. Pero cuando la entidad viviente se libera de la influencia de la ilusoria energía material, alcanza la etapa denominada mukti, liberación. El ego falso, bajo la influencia de la ilusión material, piensa: yo soy materia y las cosas materiales que adquiera son mías. Él llega a comprender por completo su verdadera posición cuando se libera de todas las ideas materiales, entre ellas el concepto de volverse uno con Dios en todos los aspectos. Así pues, se puede concluir que el Gita confirma que la entidad viviente es sólo una de las múltiples energías de Krishna, y cuando esta energía se libera de la contaminación material, se vuelve plenamente consciente de Krishna o liberada. Texto 6. O sea, para liberarte, entendé que no controlas nada, entrégate a Krishna y así vas a ser realmente libre. Y feliz. A veces pasa, ¿no? Tenemos un poco esa forma de movernos con las autoridades no nos hacen feliz, pero con las autoridades de los países o de los gobiernos, uno está un poco entregado, ¿no? Entendemos que es el mundo material y no nos pasa feliz, pero está entregado a lo que el mandatario de turno quiera hacer con la sociedad, ¿no? Pero bueno, ahí vemos que esa entrega, sin quererla, no nos hace feliz. Pero entregarse a Krishna, sí. Texto 6. Todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, has de saber con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Significado.
Todo lo que existe es un producto de la materia y el espíritu. Y el espíritu es la base de la creación, y la materia es creada por el espíritu. El espíritu no se crea en una determinada etapa del desarrollo material. Más bien, este mundo material se manifiesta únicamente sobre la base de la energía espiritual. Este cuerpo material se desarrolla porque el espíritu está presente dentro de la materia. El niño va pasando de un modo gradual a la adolescencia y luego a la madurez, debido a que esa energía superior, el alma espiritual, está presente. De igual modo, claro, si el alma no estuviera presente en este cuerpo físico, muere. muere. El cuerpo muere. Claro, no pasa de feto a No se bebé. transforma, ¿no? Mm. De De igual igual modo, modo, toda la manifestación cósmica del gigantesco universo se desarrolla debido a la presencia de la superalma, Vishnu. Por lo tanto, el espíritu y la materia, que se combinan para manifestar esta gigantesca forma universal, son en un principio dos energías del Señor, y en consecuencia, el Señor es la causa original de todo, una parte integral fragmentaria del Señor, es decir, la entidad viviente. Puede ser la causa de un gran rascacielos, de una gran fábrica o incluso una gran ciudad, pero no puede ser la causa de un gran universo. La causa del gran universo es la gran alma, o la superalma. Y Krishna, el Supremo, es la causa tanto de la gran alma como de la pequeña. De modo que Él es la causa original de todas las causas. Eso se confirma en el Kata Upanishad 2.2.13. Nityo Nityanam Chetanas Chetanam. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam, que significa el Señor Supremo es eterno y los seres vivos son eternos. O sea, habla de la eternidad. En este caso digamos, de los aspectos parecidos que tenemos. Aunque acaba, digamos, de Prabhupada de marcarnos la diferencia, acá nos está diciendo, bueno, qué cualidades tenemos iguales. Ambos somos eternos. El Señor Supremo es consciente y los seres vivos son conscientes. O sea, tanto el Señor tiene conciencia como nosotros y ambos somos eternos. Es lo que está diciendo este verso final que cita del Kata Upanishad. Texto 7. Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Hay Y una, este también es un verso muy conocido. Hay una controversia común acerca de si la suprema verdad absoluta es personal o impersonal. En lo que respecta al Bhagavad Gita, la verdad absoluta es la personalidad de Dios Sri Krishna, y ello se confirma a cada paso. En este verso, en particular, se recalca que la verdad absoluta es una persona, que la personalidad de Dios es la suprema verdad absoluta. También lo afirma la Brahma Samhita Ishvara Paramaha Krishna Sachitananda Vigraha, es decir, la suprema verdad absoluta y personalidad de Dios es el Señor Krishna, quien es el ser primordial, Govinda, Sí. el Señor primordial, Govinda, el depósito de todo el placer y la forma eterna de bienaventuranza y el conocimiento en pleno. Estas autoridades no dejan lugar a duda acerca de que la verdad absoluta es la persona suprema, la causa de todas las causas. Sin embargo, el impersonalista, arguye sobre la base de la versión védica que dan en el Shvetashvatara Upanishad 3.10. En el mundo material se considera que Brahma, la primera entidad viviente del universo, es el supremo entre los semidioses, los seres humanos y los animales inferiores. Pero más allá de Brahma está la trascendencia, la cual no tiene forma material y está libre de todas las contaminaciones materiales. Todo aquel que lo pueda conocer a él también se vuelve trascendental, pero aquellos que no lo conocen padecen las desdichas del mundo material. El impersonalista hace más énfasis en la palabra arupam, pero ese arupam no es impersonal. Esa palabra indica la trascendental forma de la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento, tal como se describe en el Brahma Samhita antes citado. Otros versos del Shvetashvatara Upanishad 3.8.9 confirman eso de la siguiente manera. Yo conozco a esa suprema personalidad de Dios,
que es trascendental a todas las concepciones materiales de la oscuridad. Solo aquel que lo conoce puede trascender las ataduras del nacimiento y la muerte. No existe ninguna otra manera de liberarse, aparte de este conocimiento acerca de esa persona suprema. No hay ninguna verdad superior a esa persona suprema, porque Él es lo máximo que existe. Él es más pequeño de lo más pequeño y más grande de lo más grande, que lo más grande. Él se encuentra como un silencioso árbol e ilumina el cielo trascendental, y así como un árbol extiende sus raíces, Él extiende sus extensas energías. Estos versos nos llevan a concluir que la suprema verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, quien es omnipresente por medio de sus múltiples energías, tanto materiales como espirituales. Qué linda analogía esta, ¿no? Porque él dice que es el hilo en el que se ensartan las perlas, o sea, es como un collar. Uno el hilo no lo ve, pero sin el hilo no hay collar. O sea, no habría mundo, no habría nada sin él. Me encantó, me encanta esa analogía. Y al final de todo, una de las citas dice también, ¿no? Como él es lo máximo que existe, claro, pero no lo vemos. Él es más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande. O sea, realmente es si lo ponemos con esta analogía, sería el hilo, que es delgado, pero al mismo tiempo, sin la fuerza de ese hilo, se desarma el collar. Él es el hilo y es el collar, la vez. Es lo más grande. El collar es lo más grande, el hilo es lo más chico. Y pero no, porque el collar nosotros somos las perlas. Él no es el conjunto de nosotros. No, es su energía, ¿no? Claro. Me gustó que dice que se encuentra como un árbol silencioso e ilumina el cielo trascendental, y así como un árbol extiende sus raíces, él extiende sus extensas energías, ¿no? Como un pulpo gigante, ¿no? Como a todos lados llegan sus energías. Y de hecho dicen que a través de la tierra todo está conectado, ¿no? Como que las plantas a través de... No me acuerdo cómo es eso. De sus raíces, ¿no? Mm. Bueno, texto 8. Oh hijo de Kunti, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna. Así la Om de los mantras védicos. Yo soy el sonido del éter y la habilidad del hombre. Este también es un verso muy conocido. Todo cuando decimos versos muy conocidos son versos que se presentan para distintas formas de entender el Bhagavad Gita y que son de cada capítulo como los más importantes, ¿no? Este verso explica la manera en que el Señor es omnipresente mediante sus diversas energías materiales y espirituales. Al Señor Supremo se lo puede percibir inicialmente por medio de sus diferentes energías, y así se lo llega a conocer de un modo impersonal. Está bueno esto, ¿no? Porque ahí como que nos va dando por pasos, Prabhupada. Está bueno, primero, a través de por ahí sus energías, de entender que él está en la naturaleza, que él es el calor del sol, que es el sabor del agua, todas estas cosas que nos ayudan a decir, bueno, esto también es Dios, ¿no? Esto también es Krishna. Es más fácil para nosotros porque el agua podemos saber, sentir el sabor del agua, podemos ver la luz del sol. Entonces, está bueno pensarlo de esa manera también, como para poder empezar a conectar con él. Así como el semidios del sol es una persona, y a él se lo percibe mediante su energía omnipresente, la luz del sol. Asimismo, aunque el Señor se halla en su morada eterna, a él se lo percibe mediante sus energías difundidas y omnipresentes. El sabor del agua es el principio activo del agua. A nadie le gusta beber el agua de mar, porque el sabor puro del agua está mezclado con el de la sal. El atractivo que tiene el agua depende de la pureza de su sabor, y ese sabor puro es una de las energías del Señor. El impersonalista percibe la presencia del Señor en el agua por medio del sabor de ésta, y el personalista también glorifica al Señor por haber tenido la bondad de proveer de la sabrosa agua para calmar la sed del hombre. Esa es la manera de percibir al Supremo. A decir verdad, entre el personalismo y el impersonalismo, prácticamente no hay ningún conflicto. Aquel que conoce a Dios sabe que la concepción impersonal y la concepción personal se hallan presentes en todos simultáneamente, y que en ello no hay ninguna contradicción,
Por lo tanto, el señor Chaitanya estableció su sublime doctrina de Achintya Veda Veda Tattva. Achintya Veda Aveda Tattva, de identidad y diferencias simultáneas. La luz del sol y la luna también emanan originalmente del Brahmayoti, que es la refulgencia impersonal del Señor, y Pranab, o el trascendental sonido Omkara, que se encuentra al comienzo de cada himno védico, se refiere al Señor Supremo. Omkara es Om, ¿no? Como Om, Namo, es siempre Om, siempre es el que saca. Om Gyana Timirandasya, Yana Shana. Bueno, casi todos empiezan con Om. Como los impersonalistas tienen mucho miedo, perdón, me perdí. Como los impersonalistas tienen mucho miedo de dirigirse al Señor Supremo, al Supremo Señor Krishna, por medio de sus innumerables nombres, prefieren proferir el trascendental sonido Omkara, pero ellos no se dan cuenta de que Omkara es la representación sonora de Krishna. La jurisdicción del proceso de conciencia de Krishna se extiende por todas partes, y aquel que conoce dicho proceso está bendecido. Aquellos que no conocen a Krishna están sumidos en la ilusión, y así pues el conocimiento acerca de Krishna es la liberación y la ignorancia en relación con él, es el cautiverio. En las clases de yoga muchas veces se empieza con el mantra Om, y es una forma, o sea, hay muchas explicaciones de por qué se usa ese mantra, pero podemos ver también que para nosotros, para los personalistas, quienes conectamos con Krishna, estamos invocándolo a él, ¿no? Es llamarlo a él y extraerlo a él a este momento, ¿no? ¿Tenemos un poco más o abrimos un poco? No, leamos, ¿te parece? ¿Leemos uno más? Dale. Yo soy la fragancia original de la tierra. Yo soy el calor del fuego. Yo soy la vida de todo lo que vive. Y yo soy las penitencias de todos los ascetas. Significado. Punya significa aquello que no está compuesto. Punya es lo original. En el mundo material todo tiene un cierto aroma o fragancia, como el aroma y la fragancia de una flor, o de la tierra, del agua, del fuego, del aire, etc. Krishna es el aroma no contaminado, el aroma original, que se difunde por todo. De forma similar, todo tiene un sabor original específico, y ese sabor se puede cambiar por medio de la mezcla de sustancias químicas. Así que todo lo original tiene algún olor, alguna fragancia y algún sabor. Vishvavasu significa fuego. Sin fuego no podemos operar las fábricas, no podemos cocinar, etc. Y ese fuego es Krishna. El calor de fuego es Krishna. Según la medicina védica, la indigestión se debe a una baja temperatura en el estómago, de modo que, hasta para la digestión se necesita el fuego. En el cultivo de conciencia de Krishna, nos damos cuenta de que la tierra, el agua, el fuego, el aire y todo principio activo, todas las sustancias químicas y todos los elementos materiales se ven a Krishna. La duración de la vida del hombre también se debe a Krishna. En consecuencia, por la gracia de Krishna, el hombre puede prolongar su vida o acortarla. Así pues, el proceso de conciencia de Krishna está activo en todas las esferas. Por la gracia de Krishna, el hombre puede prolongar su vida o acortarla. Wow. No sé cómo, pero es por la gracia del Señor. Claro. No sé, por ahí si alguien se está por morir, tiene un cáncer, no sé, algo. Por ejemplo, como cuando a Prabhupada, que en un momento estaba muy enfermo y los devotos empezaron, estaba muy mal, muy enfermo y casi ya no estaba comiendo. Y los devotos empezaron a orar todos por él y le empezaron a decir, Prabhupada, lo necesitamos que usted siga traduciendo, que y él se empezó a mejorar, ¿no? Con las oraciones de los devotos. Entonces, bueno, esa podría ser una Está forma bien, que se me hijo, ocurre. Prabhupada. Tráigame algo para comer. Fruta. Creo que tomó jugo. No, granada, ¿no? Jugo de granada. Bueno. Bueno, llegamos hasta el 9 entonces. Vamos a abrir los micrófonos. A ver, voy a abrir a Javier. ¿Cómo hago para abrirlos a ellos?
Reactivar audio. Bueno, ahí te lo pedí que lo abrieras al micrófono, Javi. No sé si... Ahí donde hay un microfonito rojo, tocalo ese ahí, Javier. Ro, ¿algún comentario, pregunta? ¿Algún aporte? No te escuchamos, Javi. ¿Ro? Sí, quería compartir un poco acerca de, bueno, de esta reflexión que tienen estos versos con respecto a cómo está presente en todo y en ese, por ahí en esos primeros pasos del Bhakti, además de como leímos, escuchar de Krishna, pero reconocerlo en todas esas partes espirituales y tal vez materiales en lo que nosotros nos relacionamos día a día, ¿no? Como esto del sabor del agua, ¿no? Como traía el texto, me parece como súper bonito para poder traer en cosas simples esa gratitud, ese reconocimiento, esa conciencia sobre que Krishna está en todo, incluso en nosotros, en las personas, en lo que nos sucede, de alguna forma también está presente y bueno, cómo podemos comunicarnos con él o cómo podemos... Creo que ya solo por el hecho de Muy bueno tenerlo esto. presente, Sí. sí. Eso es conciencia de Krishna, exactamente. Eso es conciencia de Krishna, tenerlo presente en cada uno de estos aspectos que vos decís. Y además es practicar Shravanam, escuchando, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo. Y después, como decís vos, con ese conocimiento, Smaranam, que es recordarlo. Entonces ya son dos procesos del Bhakti. Está buenísimo esto que decís. Gracias. Muy lindo aporte. Gracias a Sí, ustedes, Javi no linda la podría lectura. ir, pero está ahí trabado. Pero yo le solicité ahí que lo abra y no. Solicitar para reanudar audio, reactivar audio. Tienes que recibir ahí una notificación. Ahí La está, tenés que Javier, ahí está. aceptar. Bien, Javi. Bueno, no, es un placer compartir esta hora y tanto aprendizaje para mí, tanto. Una ayuda fundamental. Qué bueno, me alegra que te sume. Y bueno, estamos en la parte más linda para mí del Bhagavad Gita. Arrancamos ya con el capítulo 7. No que las otras no sean lindas, pero es como más personal, más Sí, íntima esta parte. sí, yo lo empecé de nuevo cuando llegué acá del 1, así que se me abren tantas puertas, tantas preguntas, pero bueno, de a poco se va contestando todo. Está bueno. En el canal de YouTube de Gemalata están todas las clases del 1 hasta ahora. Para que Mira. si querés Si quieren escuchar. leer, si quieren leer con nosotros en vivo, digamos. Claro, si querés No en leer, vivo, sino en la grabación del vivo. está en todo, Bueno. está todo desde el primer capítulo hasta ahora, está en la clase, en el YouTube de Gemalata. Yo te voy a mandar ahí la lista hay una lista, viste, de reproducción donde está desde el primero hasta el día, bueno, hasta la semana pasada. Mañana subo el de hoy. Así que bueno. Bueno, Bueno, si alguien quiere bárbaro. decir algo más, si no, ya vamos terminando. Javi. No, eso nada más. ¿Alguna Eso. pregunta? Bueno, estamos con Javi de Brasil y Rocío de acá al lado. Así que nos despedimos por hoy y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, Krishna mediante. Así que bueno, Krishna Hare mediante. Krishna, buenas noches. Muchas gracias a todos. Haribol. Haribol. Haribol.